Muy buenas tardes, compañeros. En este momento nos encontramos ya grabando el encuentro sincrónico virtual para el curso de gestión del riesgo. Lamentablemente yo pues veo que soy el único participante. Sé que de antemano pues la hora es un poco complicada. Sin embargo, pues tengo otras videoconferencias también agendadas en las horas de la tarde y de la noche del día de hoy. ¿Por qué quiero hacer esta videoconferencia hoy? La cual está pues siendo grabada y quedará disponible para que todos ustedes la visualicen. Ya estamos entrando en la recta final del desarrollo de nuestro curso. Ya está la última unidad, la unidad 5, correspondiente a gestión del riesgo con los contenidos disponibles, y también vamos a encontrar, o hemos encontrado ya, perdón, la actividad final, la cual es un taller. En este caso, entonces, la idea, compañeros, es empezar a mirar cuál es el derrotero y digamos, las instrucciones generales para que todos ustedes puedan cumplir satisfactoriamente con el requisito para la entrega de esta última actividad, la cual es un taller. En la videoconferencia de hoy tenemos 40 minutos exactos, no nos podemos pasar pues del límite para que el tiempo no sea muy fructífero. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla de tal forma que podamos visualizar de una manera mucho más clara todo lo concerniente a la actividad pues que tenemos para desarrollar. Vamos a entrar a nuestro curso Gestión del Riesgo. Como les venía diciendo, en la unidad número 5 ya están pues todas las temáticas disponibles. En términos digamos, de las temáticas que hay en la unidad 5, pues ya tiene que ver concretamente con el tratamiento del riesgo, es decir, con las estrategias que cada uno de los gerentes y de las organizaciones va a desarrollar con base en la cuantificación y cualificación de los riesgos que fueron identificados. Recordemos que hemos traído pues como un derrotero, y el derrotero en la primera etapa fue hablar de lo que es el riesgo, qué tipos de riesgos hay al interior de las organizaciones, dado que cuando uno escucha la palabra riesgo, pues inmediatamente se sitúa en un panorama de riesgos laborales o de accidentes de trabajo. Y no solamente, pues obviamente tenemos ese referente de riesgo, también hay muchos otros tipos de riesgo a los cuales las organizaciones se ven pues enfrentadas o expuestas. Posteriormente vimos entonces y miramos cómo se podía hacer una clasificación de los riesgos en unas estructuras que vimos básicamente en la unidad número 2. Después empezamos a mirar ya cómo se hacía o cuál era el trabajo para identificar estos riesgos, que existían innumerables estrategias. Recuerden que vimos algunos métodos como la matriz DOFA o FODA, la matriz TAUS, la lluvia de ideas, el método Delphi, el RISICAR, el método de Ishikawa o espina de pescado o diagrama de procesos. En fin, vimos unos métodos que permitían pues identificar. Luego de tener esos riesgos identificados, entonces venía una etapa ya que permitía valorar esos riesgos, es decir, de alguna manera cuantificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pudiera tener ese riesgo en particular en la organización, de tal forma que la organización pudiera establecer una categoría que permitiera entonces priorizar el tratamiento de ciertos riesgos, que fue lo que vimos pues en la unidad pasada. En esta unidad, en la última unidad, como les decía, ya vamos a mirar cuál es el tratamiento entonces que tiene determinado riesgo, con base básicamente en, digamos, la valoración que tenía. Me voy a entrar aquí brevemente a la unidad, pues a los recursos de aprendizaje, y vamos a mostrar básicamente qué es lo que se pretendía desarrollar en esta unidad cuando hablábamos de la administración y gestión del riesgo. Hay unas matrices interesantes que nos sitúan digamos, en unos panoramas que permiten pues inferir cuándo digamos que la organización debe ocuparse del riesgo como tal, a partir de su valoración y su cuantificación. Hay algo interesante, incluso les pongo un video y les adjunto un video en la unidad número 5, donde incluso se puede hablar que los riesgos no son siempre algo negativo para las organizaciones, sino que traen consigo oportunidades
Entonces, en este cuadro, por ejemplo, vemos cómo nos hablan ya es de oportunidades ofrecidas por el riesgo y del nivel del riesgo. Entonces, pueden haber oportunidades muy bajas o buenas oportunidades o excelentes oportunidades, y el nivel del riesgo, o la probabilidad, digámoslo, de ocurrencia del riesgo pues puede ser baja, significativa, importante o alta. Con base en esta cuantificación y en esta oportunidad del riesgo, pues uno no se puede, digamos, situar en alguno de estos 4 cuadrantes y, digámoslo así, definir cuál ha de ser la estrategia que va a seguir la organización en términos de la oportunidad del riesgo. En este caso, por ejemplo, si la oportunidad está entre buena y excelente y el nivel de riesgo, la probabilidad de ocurrencia es significativa, importante, alta, pues podemos estar aquí, en este primer cuadrante, y es que si se decide aceptar el riesgo, será necesario realizar un extenso monitoreo y una correcta elección de las medidas adoptadas. Pero si el riesgo es, por ejemplo, pobre, la oportunidad, digámoslo, perdón, es pobre, pues digamos que se sitúa en una posición de no aceptar el riesgo. Hay un esquema de tratamiento de riesgos en términos de las consecuencias y de las probabilidades de ocurrencia que me sitúa entre una consecuencia mínima y una extrema y una probabilidad de ocurrencia casi improbable, es decir, con una probabilidad muy cerca a 0, o casi cierto, es decir, con una probabilidad muy cercana a 1. Y aquí en el cuadro pues podemos ver el nivel de riesgo que tiene, es decir, la organización debe situar en términos de la probabilidad de ocurrencia y de la consecuencia y situarse en este recuadro para definir, como les decía, si podemos o no implementar acciones, dado que, como decíamos en las sesiones pasadas, pues hay algunos costos que debemos empezar a cumplir. También hay unas estrategias que plantean, digamos, los autores. Este es un modelo que es el modelo canadiense para la gestión del riesgo. Entonces hay unas estrategias que son las estrategias de evitación y minimización, cada una de ellas con unas posibles actividades. Entonces, con este horizonte o con este panorama ya viene entonces nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final consiste en un taller, como les decía. Entonces, ojo que aquí voy a empezar a aclarar detenidamente cuál es digamos, la intención del taller y cómo se va a desarrollar. Como pudieron haberse dado cuenta, siempre en las unidades anteriores la evaluación se basaba en básicamente 3 aspectos: un cuestionario, un foro y una actividad entregable. En nuestra unidad número 5 y unidad final vamos a tener únicamente una actividad y la actividad se ha denominado taller. Es una herramienta que trae consigo la plataforma, nuestra aula virtual o Moodle particularmente, que permite establecer una actividad por fases. Entonces vamos a mirar detenidamente en qué consiste la actividad, cómo se va a desarrollar y cuáles son los tiempos de entrega. Por eso les decía en el video de presentación del módulo que primero, antes de iniciar el taller, debíamos tener este espacio de encuentro sincrónico. Pues yo veo por aquí ya que hay una persona, bienvenida, y vamos de pronto a aclarar y aterrizar un poquito el tema del taller. Enseguida, si quieres, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te voy a dar la palabra, te habilito tu audio para que puedas pues entonces participar. Entonces, si hacemos clic aquí sobre el taller final, ustedes van a observar la siguiente interfaz que nos muestra precisamente unas fases. Hay básicamente una fase de configuración que la hace el docente tutor en términos de lo que prepara pues en la actividad para ustedes. Es, digamos, impermeable a todos ustedes. Y las fases que ustedes van a visualizar en su plataforma son una fase de envío, una fase de valoración y una fase de calificación de evaluaciones. Yo las llamé fase de envío, que aquí está incluso abajo, instrucciones para el envío. Por aquí, no, perdón, discúlpame, ya no la puedo visualizar. Ok, está por aquí. La primera fase yo la denominé fase de envío, la segunda fase la denominé fase de coevaluación, que sería la fase de valoración, y la tercera fase es la fase de heteroevaluación. ¿Qué pasa en la fase de envío? Cada uno de ustedes debe elaborar una actividad o entregable. ¿Cuál es la actividad o entregable? Aquí aparece. Cada estudiante deberá resolver o construir en la herramienta de su elección, un Word, un PowerPoint o cualquiera de las herramientas de la web 2.0, el taller de caso práctico. En este caso, el taller de caso práctico estará por aquí.
Si yo hago clic sobre esta imagen donde dice gestión del riesgo, se me va a descargar un archivo donde explícitamente me van a contar en qué consiste nuestra tarea o entregable. Básicamente, ¿en qué consiste la tarea o entregable? Dice así, voy a permitirme hacer la lectura. A continuación encontrarán un listado de riesgos que durante la tarea de identificación realizada al interior de la organización La Escobita, Sociedad Anónima Simple, ubicada en el municipio de La Vega, departamento de Cundinamarca, que produce y comercializa elementos de aseo, es decir, escobas, se lograron categorizar en términos de su impacto y probabilidad de ocurrencia. Es decir, nos van a dar un listado de algunos riesgos que en alguna actividad de identificación fueron precisamente identificados ya en esa organización. Y adicionalmente nos van a dar una ponderación o una cuantificación de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto. Es decir, esos datos ya me los van a entregar. Porque, digámoslo así, como ustedes me imagino pueden haberse dado cuenta, si yo voy a realizar esa indagación y ese análisis de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de un riesgo, pues tengo que ir a la organización y hacer un trabajo de campo, no solamente con los gerentes de la organización, sino con los dueños del proceso, con los dueños de las actividades, hacer un trabajo de rastreo que me puede demorar bastante tiempo. Entonces, en este caso, para el ejemplo final, para el ejercicio final, ya nos dan un listado de riesgos en esa compañía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, usted, o sea, cada uno de los estudiantes del curso, son contratados por la organización La Escobita para formular, oiga pues, formular e implementar en dicha empresa un sistema de gestión del riesgo. Y por tanto deberán realizar una breve descripción de cada uno de los riesgos que he identificado. Es decir, ustedes van a explicar a su criterio qué es ese riesgo que aparece ahí descrito y por tanto, después de hacer una breve descripción del riesgo, en donde puedan identificarlo, enunciar sus principales características, así como tratar de clasificarlo en alguna de las categorías que nosotros vimos durante el curso. Entonces, a partir de ese momento, usted deberá valorar su impacto y probabilidad de ocurrencia con las probabilidades que nos dan, estableciendo que unas estrategias de tratamiento. Es decir, el trabajo consiste en que ustedes básicamente van a coger esos riesgos, que enseguida los voy a mostrar aquí, van a establecer básicamente en dónde de estos 4 cuadrantes vamos a ubicar ese riesgo, porque recuerden que según nuestra teoría yo puedo ubicarme en el cuadrante 1 a partir de establecer una viabilidad y una ocurrencia que diga que el nivel de riesgo es relativamente significativo, pero no ocurre. Entonces yo podré priorizar cuáles son los riesgos a los cuales les vamos a diseñar la estrategia. Ustedes me tendrán que decir dónde está ubicado el riesgo en estos 4 cuadrantes que vimos ahí, a partir del porcentaje o de la valoración de su impacto y de su viabilidad. Igual también vamos a establecer aquí, en términos del impacto y de la probabilidad de ocurrencia, si el riesgo tiene un nivel alto, tiene un nivel medio o tiene un nivel bajo, de tal forma que usted pueda catalogar ese riesgo y establecer la estrategia como le decía. ¿Cuáles son los riesgos que fueron identificados? Miren, aquí están, tenemos 10 riesgos. Estos 10 riesgos van desde el retraso en las entregas, enfermedades del personal y altos índices de capacidades, hasta, por ejemplo, riesgos financieros debido a fluctuaciones y variables económicas. Aquí al frente, cada uno de los riesgos tiene ya calculada su probabilidad de ocurrencia y su amenaza o su impacto. En términos de poder decir que, en términos del impacto, un impacto muy alto o extremo sería ubicado en un valor de 5 y un impacto mínimo estaría ubicado en un valor de 1. Mientras que la probabilidad de ocurrencia, una casi improbable, estaría ubicado en un valor de 1 y casi cierto en un valor de 5. Es decir, digámoslo así, que una probabilidad igual a 1, estaríamos hablando de un evento con una valoración de ocurrencia igual a 5. Entonces, con estos valores, cada uno de estos riesgos, ¿ustedes qué van a hacer? Número 1, a describirlo. Número 2, a ubicarlo en este diagrama. ¿Dónde queda aquí? ¿Dónde se va a ubicar? Si en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante.
Lo mismo aquí, si tiene un nivel de riesgo alto, importante, medio o bajo. Y a cada uno de los riesgos especificados les van a diseñar una estrategia. Esta estrategia obviamente es una estrategia que parte de los conocimientos previos que ustedes tengan de otras asignaturas, del sentido común, de la creatividad, de la experiencia, porque cuando hablamos de estrategias, pues nos quedaríamos cortos en cualquier curso tratando de definirlas para toda la cantidad de riesgos que tendríamos en una organización. Entonces, compañeros, básicamente este es el trabajo final. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a entregar ese trabajo final? Ojo pues, este trabajo final se va a entregar, también está muy claramente descrito en las actividades y inicialmente en el taller. Cada uno de ustedes deberá elaborar en una presentación de PowerPoint. Yo les recomiendo que sea una presentación de PowerPoint. Va a elaborar la solución a este caso práctico. ¿Listo? Espero que, digamos, máximo podemos hablar de unas 15 o 20 diapositivas. Y posteriormente, cada uno de ustedes deberá elaborar una sustentación de su trabajo. Esa sustentación del trabajo se hará a través de una herramienta que creo que se las describo aquí, que se llama Gnovio. La herramienta Gnovio es una herramienta que permite realizar unos videos en términos de que yo pueda ser el expositor y paralelamente esté mostrando una presentación que me apoye dicha exposición. Vamos a ver aquí en la unidad donde dice actividad final, en la descripción de la actividad, aquí nos describen claramente. Escuchen pues, de la fase de entrega, miren, la fase de entrega, la primera fase consiste en el desarrollo de la actividad propuesta de forma individual y a través de la herramienta de su elección, pero la herramienta de su elección básicamente es a través de un video en la herramienta Gnovio. Yo les voy a colocar aquí posteriormente el instructivo de Gnovio para que puedan entonces elaborar su video, publicarlo en su canal de YouTube y eso es lo que ustedes van a hacer en la fase 1 de entrega. Ahora, cuando termine esa primera fase de entrega, que como podemos ver estará habilitada hasta el próximo sábado, en la plataforma cambia de fase y viene una segunda fase. En la segunda fase, ya cada uno de ustedes aleatoriamente la actividad le va a asignar 3 trabajos de 3 de sus compañeros más el suyo propio. Es decir, son 4 trabajos en total que la plataforma le asigna. Usted deberá en la segunda fase calificar y evaluar esos trabajos de sus compañeros más el suyo propio. ¿Cómo hacemos para evaluar esos trabajos? Hay unos criterios ya previamente establecidos. Yo les voy a mostrar cuáles son esos criterios. Por aquí está el formato. En el momento cuando usted ya se active la segunda fase, inmediatamente usted vaya a calificar, le aparece estos criterios. Entonces, los criterios se les voy a mostrar. Hablemos de guardar y previsualizar. Espérenme que cargue un momentico el aula. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios que cada uno de ustedes va a tener en cuenta para evaluar a sus 3 compañeros y autoevaluarse? El dominio del tema y la seguridad al exponer. Observen que aquí el evaluador simplemente va a tener en cuenta cualquiera de estos criterios. Entonces, si usted considera que hay un excelente nivel de profundidad en el tema expuesto, que hay muy buena claridad en las ideas, que se evidencia un excelente dominio de los conceptos, simplemente haces clic en ese punto. Pero si tú consideras que tu compañera o compañero que te asignaron aleatoriamente tiene un deficiente nivel de profundidad en lo expuesto y con poco o nulo grado de claridad en las ideas, que realmente su exposición se limitó a hacer lecturas de las diapositivas que puso, pues usted va a tener que evaluar aquí. ¿Listo? Los otros criterios son la capacidad de oratoria y de discurso. Por ejemplo, si definitivamente su tono de voz refleja poca o escasa preparación de la sustentación, si dedica la mayor parte del tiempo a leer diapositivas, usted marca aquí. Pero si lo contrario tiene un excelente tono de voz,
muy buena fonética y claridad, así como seguridad en la sustentación, usted marca aquí. El criterio número 3 sería el material de apoyo, las diapositivas. Dos criterios básicamente van orientados a que nuestras diapositivas no sean de texto. Nosotros necesitamos texto en unas diapositivas, simplemente son una ayuda, una orientación, una guía, que sean llamativas, que tengan buen diseño, que nos apoyen, que mantengan al espectador ahí conectado. Y el último factor es el tiempo. Yo había hablado en las instrucciones a continuación especifico que dicha actividad no puede superar los 15 minutos, ese video no puede superar los 15 minutos. Entonces aquí empezamos a evaluar si realmente el tiempo estuvo muy cerca de los 15, es decir, si escasamente excede 2 minutos o por encima o por debajo, pues yo marco aquí con una excelente valoración. Pero si realmente el compañero o compañera estuvo muy alejado de ese tiempo de los 15 minutos, tanto por encima por debajo del tiempo, es decir, como más o menos 5, usted marcará aquí. Entonces, en este caso, este es el criterio que cada uno de ustedes va a tener para la valoración de la actividad. Una vez finalice esta etapa, que en este caso voy a revisar nuevamente, estamos hablando, creo que si la entrega vence el sábado 30 a las 23, tendríamos domingo, lunes y martes para hacer esa etapa de coevaluación. Sí, miren, se activa el sábado a las 23 y está abierto, hasta el domingo 1 de octubre, discúlpenme. Entonces estarían ustedes hablando que esa etapa de valoración de las actividades de sus compañeros estaría habilitada el domingo. Perdón, discúlpenme. Sí, el domingo yo reviso aquí mi calendario, estoy un poco confundido. El domingo 1 de octubre. Incluso no tengo problema de pronto en moverlo un poquito y ampliar el plazo para que quede tanto domingo como lunes. Luego de esta fase de que cada uno de ustedes evalúe a sus 3 compañeros más la suya, se cierra ya la fase de valoración y se abre la fase de calificación final. En esa calificación final ya entra el tutor a, por un lado, calificar las entregas que hacen ustedes y por el otro, aceptar, digámoslo así, las valoraciones que ustedes le dieron a sus compañeros. Por eso la nota realmente está sujeta, obviamente, en todo momento a una revisión de parte del docente tutor. Esta es pues la actividad final. Entonces, no sé, yo voy ahorita mismo a colocar el instructivo de la herramienta. La herramienta es muy fácil. Lo único que tienen que tener previamente elaborado, pues, es su presentación. Yo les recomiendo que no sea un documento de Word, aunque ahí dice que en la herramienta que ustedes quieran, hagan una presentación de PowerPoint, la suben a la plataforma, se loguean, eso no se descarga en ningún programa, graban el video, eso sí verifiquen que tengan muy buen audio y muy buena cámara el equipo donde ustedes vayan a grabar su sustentación. El mismo sistema les arroja una URL, con esa URL usted la sube a su canal de YouTube y esa URL de YouTube es la que adjuntas en un documento de Word para que tus compañeros pues puedan hacer la revisión de la actividad. Muy bien, entonces no sé si de pronto tengamos alguna pregunta. El compañero que nos acompaña, te voy a dar el audio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, muy bien. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cuál es tu nombre, compañero? Juan Masterson Gómez Díaz. Hola, Juan, ¿cómo te va, hombre? Cuéntame qué dudas tienes, qué inquietudes, comentarios. Lo único que veo, pues, iba a averiguar si solo se podía hacer en PowerPoint, pero pues ahí estoy mirando que hay varias opciones. Y lo otro que voy a comentarle es que a mí en la plataforma no me aparece este cuadro de esta forma. O sea, me aparece taller final, pero me muestra un derrotero de letras. Pero este cuadro no me aparece con los 6 puntos que muestra. Sí, en efecto, la interfaz para el estudiante es un poco diferente. Lo que sí te debe, digamos, aparecer pues son las fases. En este momento ya la fase de envío se encuentra habilitada. ¿Listo? Que es esta que te estoy de pronto señalando con mi mouse aquí, esta fase de envío. Ok, sí, esa sí me aparece. Exacto. Luego, cuando ya esta fase de envío, digamos, finalice
sábado a las 23, inmediatamente a ti se te activa esta segunda, es la fase de valoración. Entonces vas a poder entrar y vas a ver que ya la plataforma te asignó aleatoriamente 3 trabajos más el tuyo, para que hagas la coevaluación por un lado y la autoevaluación por el otro. Y ahí vas a tener, en ese caso, para hacer esa evaluación, vas a tener 2 días. Yo ahorita amplío el plazo para que tengas el domingo y el lunes. ¿Listo? Ok, entendí esa parte. El trabajo. Una cosa importante, hombre Juan, y no sé si de pronto tú tienes forma en tu grupo, hay un WhatsApp y hay un grupo por ahí para que se comunique con sus compañeros y les diga que por favor la exposición tratemos al máximo de no leerlas. Es decir, la diapositiva es un elemento que nos ayuda, que nos orienta, pero en ningún momento debe constituirse en la lectura, es porque no tendría sentido. Y en efecto, tú miras la rúbrica, los criterios pues, que vamos a tener para evaluar, se centra básicamente en ese sentido, en que la exposición se limite al... En ese sentido, no le vería yo pues ya ningún tipo de problema. ¿Listo? Ok, sí, inclusive les comuniqué que estábamos aquí en la videoconferencia, sí. Y pues la mayoría dice que están en la labor y no pudieron presentarse a la videoconferencia, pero sí les puedo avisar por el grupo de WhatsApp. Listo, compañero. Yo espero que nos vaya muy bien, hombre. Este curso me ha parecido pues interesante porque de verdad que son ustedes unos afortunados. Mira que en la mayoría de las universidades a nivel de pregrado, ya sea a nivel de administración financiera, el tema de riesgos no lo ven las universidades, únicamente se dedican a hablar del riesgo financiero, pero mira que hay toda una teoría bien interesante alrededor de lo que es el riesgo empresarial como tal. Yo creo que ustedes vieron de pronto las unidades, obviamente, y se encontraron con, verdad que en temas son bastante interesantes. Yo te quiero preguntar una cosa, Juan. ¿Ustedes están haciendo tutoría presencial con el profe? No, profe, realmente el tema de las tutorías, como nos abolieron los tutores presenciales y dijeron que ellos apenas estaban para consultas, nadie más volvió a asistir. Ya. Entonces, pues ha sido un poco difícil, por lo que yo pues digo que la asistencia de los tutores presenciales siempre era de mucha importancia, porque por lo menos nos quitaron los que me parece a mí, en mi criterio, que tienen un mayor conocimiento, y nos pusieron los que estábamos viendo cuando estábamos en la técnica. Y yo tengo conceptos de la técnica que con algunos profesores ya acá en la profesional me cambian y son pues mucho más elevados y la visión es más clara, y eso me parece que sí está haciendo falta. No obstante, pues me imagino habrán compañeros que no trabajan porque hay unos pocos. Yo por lo menos pues soy una persona, tengo como unas 2 microempresas y siempre me mantengo corriendo un poquito ocupadito, y pues he aprovechado ese tiempo para no asistir también, porque antes lo hacía porque sé que ayuda. Sí. Profe, otra cosita que yo quería comentarle es lo que me pasó con el tema del taller que tocaba hacer en la herramienta, que yo le envié lo que fue correo y le envié pues mi contraseña y todo, porque yo llegué en el momento a la casa y pues a mí no me lo dejó descargar. Después, cuando la abrí en el celular, me lo dejó descargar, que yo tengo un 0 allí, pero yo lo subí nuevamente porque usted abrió el portal. Entonces, bueno, hagamos una cosa, Juan, como ya esto es muy puntual entre nosotros dos, esto lo manejamos, si quieres, por medio del correo, para que no quede esto en la grabación, porque la idea no va a quedar pues publicado para todos. Entonces, me interesa es particularmente que tengamos claridad. Faltan 7 minutos para que se me desactive la plataforma. Entonces vamos a hacer, si tú me lo permites. Voy a retomar nuevamente cuál es el ejercicio final. Entonces, primera situación. Vamos a descargar el documento que hay aquí haciendo clic sobre la imagen. En ese documento, que es un PDF, nos van a aparecer unos riesgos que fueron identificados en una organización. Esta es una organización ficticia. Para cada uno de estos riesgos que fueron identificados nos van a dar
el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Es decir, esos datos ya nos los dan a partir de un trabajo previo que se hizo de identificación. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada uno de ustedes? El entregable, ¿cuál va a ser? Elaborar una presentación en PowerPoint. Esa presentación va orientada a que cada uno de ustedes pueda, número uno, identificar qué es ese tipo de riesgo, es decir, qué será retrasos en las entregas, a qué tipo de riesgo pertenece, caracterícelo, descríbalo brevemente. Lo mismo, enfermedades del personal y altos índices de incapacidades. ¿Qué tipo de riesgo es ese? ¿De dónde vendrá ese riesgo? Tratar de conceptualizar. Número uno. Número dos, con este impacto y esta probabilidad de ocurrencia, vamos a ubicar cada riesgo en alguno de estos 4 cuadrantes. Es decir, que el riesgo es relativamente significativo pero no ocurre, que el riesgo es relativamente significativo y ocurre frecuentemente, o que el riesgo no tiene un significativo de impacto y no ocurre frecuentemente, o que el nivel de riesgo no tiene significativo de impacto pero ocurre frecuentemente. Y lo mismo aquí, vamos a ubicarlo si el riesgo es de alto, importante, medio o bajo. Después de hacer esa ubicación o esa implementación del riesgo, vamos para cada uno de estos riesgos a diseñar una estrategia que permita o aprovechar ese riesgo, aprovechar las oportunidades que nos da el riesgo, porque claramente nos dice el video que está publicado pues en el aula que los riesgos probablemente pueden traer oportunidades, o minimizarlo y neutralizarlo. Ahí está la clave de su exposición. Ese trabajo lo vamos a exponer, vamos a hacer una sustentación con ese trabajo a través de una herramienta que permite grabar videos en línea. Esa herramienta se llama la herramienta Novio. Yo creo que incluso les puedo mostrar aquí cuál es la herramienta de la que yo pues básicamente estoy hablando. Es la herramienta Novio, esta. Y les voy a mostrar o a montar un video tutorial que les va a permitir pues manejar esa herramienta. Es muy sencilla, miren, aquí está la herramienta Novio, que permite cargar presentaciones y elaborar un video simultáneo. Luego de que usted tenga ese video simultáneo, él te va a dar una URL, esa URL la subes a tu canal de YouTube y publicas tu video en YouTube. Esa URL del canal de YouTube la adjuntas en un documento de Word y eso es lo que constituye la primera fase de la entrega. Esa fase estará habilitada hasta las 23 horas del sábado. Se cierra la primera fase y viene la segunda durante los días domingo 1 de octubre y lunes 2 de octubre. Durante esos 2 días, todos ustedes deberán evaluar a 3 trabajos de sus compañeros. ¿Cuáles trabajos? Los que la plataforma le envíe, más el suyo propio, con base en unos criterios que están ya descritos en la plataforma. Cuando usted vaya a evaluar el trabajo, inmediatamente ahí al ladito le va a salir los criterios que ya pues yo inclusive les mostré en este video. Esa fase se cierra cuando el lunes 2 de octubre a las 23. Y ya viene una fase que es únicamente del docente tutor, en la que califica sus entregas y califica las calificaciones que usted hizo, por decir algo. Esto constituye el 100% de la nota final. No hay más actividades en este curso, constituye el 100% de lo que llamaríamos pues el examen final o última actividad de nuestro curso. Aspiro a que más o menos el próximo jueves, de mañana en 8 días, ya podamos entrar a la plataforma, revisar el centro de calificaciones y ver el 100% de nuestras notas, para que en caso de que haya alguna incompatibilidad o inconsistencia, pues lo podamos conversar con tiempo y no tengamos pues ninguna fugia que nos impida cumplir con nuestro requisito. Entonces, apreciados compañeros, yo de antemano les quedo muy agradecido por la participación de todos ustedes. Espero, yo voy a publicar por allá en la pestaña 5 una encuesta. Yo quiero escuchar y conocer pues sus apreciaciones, no solamente frente al desarrollo del curso como tal, a los contenidos, al aula, sino también a la participación de su docente tutor. Yo sé que todos en la vida tenemos muchas cosas que mejorar y yo siempre he considerado que estos escenarios de aprendizaje pues son escenarios que permiten básicamente mejorar y aprender en todo momento. Entonces, compañero Juan, un abrazo para todos los compañeros que no pudieron estar en nuestra videoconferencia y como les digo, este video les va a quedar
en el aula virtual. Un abrazo, Juan, hasta luego. Okay. Gracias, hasta luego. Hasta luego.